forzosamente, bueno, el arreglo tiene que ser forzosamente entre las partes. Así el que funge de mediador no interviene por absolutamente nada, solamente va a escuchar. En el caso de la conciliación sí puede dar una opinión, por así decirlo, porque no es una resolución como tal. En donde se ve principalmente también esto de la mediación es sobre todo en los conflictos internacionales, en algo que se llama los buenos oficios, en el cual se le pide a personas de un país extranjero que intervengan en un conflicto de dos países, pero él solamente se va a dedicar a escuchar y a, pues sí, a observar lo que esta pequeña controversia, pero no tiene otra función, no puede él intervenir. No sé si quedó claro. Sí, muchas gracias. Dígame, licenciado Santiago. Licenciada, más o menos le quiero entender que por ejemplo, yo tuve un problema, se lo platico rapidísimo para no quitarle el tiempo también a mis demás compañeros. Una persona no me quería dar mi cambio, la verdad sí, era de uno de a 500, y llamé a una patrulla porque era algo conflictivo, eran varias personas en el negocio, y llamé a una patrulla y me dijo el oficial, me dijo, delante de mí, te tienes que poner de acuerdo, pónganse de acuerdo. Y le digo, bueno, pues dame mi cambio. No, que no te lo doy. No, sí, y así estábamos. Y me dice, ahí les va. Ahorita nada más es, por ejemplo, mediación. Yo soy el mediador. Delante de mí yo los hago que ustedes se respeten y se hablen entre ustedes. Si no están de acuerdo, si no se ponen de acuerdo, me los voy a llevar a conciliación, arbitraje, algo así mencionó, y ahí si no se ponen de acuerdo, aún así ya sería una conciliación, porque dice el señor el conciliador les va a proponer algún acuerdo que no sé si nomás la mitad del cambio, no sé. Entonces dice, si no se pone de acuerdo, son 36 horas de estar retenidos ahí. No sé si lo primero con el patrullero con el oficial era mediación, y lo que sigue ya ante la autoridad es una conciliación, ¿sí? Ajá, exactamente. Y fíjense que eso es un buen ejemplo que de hecho también quería comentarles. Otro de los ejemplos que hay de conciliación es precisamente esos conflictos que hay a veces entre, pues sí, entre particulares, pero que no constituyen a veces un delito o que forzosamente haya una acción para ello, como es en este caso de usted que discutía con esta persona, o a veces pasa entre vecinos. Sobre todo, bueno, aquí en la parte de Catepec hay muchos fraccionamientos y hay muchos condominios, entonces es muy común que los vecinos, pues sí, entran muchas veces en pelea. Entonces, lo que se pide es que a veces ellos acudan al juez conciliador. Entonces están en las oficialías conciliadoras. Estas oficialías están en los municipios o a veces en ciertas delegaciones municipales, en el Estado de México. En la Ciudad de México están propiamente las delegaciones. Entonces acuden con este juez cívico a levantar un acta en el cual expliquen esta situación y el juez cívico va a ordenar precisamente un citatorio a la persona para que vengan estas personas, acudan ante él y lleguen ahora sí a una conciliación en el cual él las va a escuchar, pero él sí va a dictaminar algo, él sí va a decirles, bueno, más bien va a percibir a la persona o va a hacerle resolver y va a plasmar en un acta en el cual va a decir que se resolvió, que también puede ser pues preparatorio para algún tipo de juicio o incluso para alguna denuncia, porque podría ser que a lo mejor yo tuve un problema con este vecino, ya señalé, ya fui con el juez conciliador y le hice saber mi situación, ya supimos que nos peleamos, pero a lo mejor este vecino después me agrede así físicamente, ¿no? Y me causa lesiones. Esto pues ya también me sirve como un antecedente, como una prueba. O incluso en este caso podría ser otro ejemplo en los juicios civiles, por ejemplo, como les decía, en este caso hay muchos condominios, entonces a veces pasa que los condominios, por ampliar sus casas o sus departamentos, invaden a veces el paso que es para todos o el área común, por ejemplo, el área de las jardineras, de los patios. Entonces, muchas veces aquí tienden a resolverlo primero a través del juez conciliador, pero muchas veces no se resuelven aquí, entonces ahora sí se puede ir a juicio, incluso eh, señalando la afectación de los derechos reales. Este,
Disculpe, vivo que movió su mano, licenciada Leonor. ¿Quiere compartirnos algo? Sí, hola, buenas tardes. Tengo una pregunta y a la vez una duda. Tengo una persona, me hizo un comentario sobre lo de que tiene que recoger ella un finiquito. Ella metió su renuncia voluntaria a una empresa donde estaba trabajando, pero se le está citando a la parte donde está empresa ubicada, la matriz. Me comenta que en dado caso de que un finiquito pues es una cierta cantidad, se manejó por medio de conciliación y arbitraje. En este caso, si ella en determinado momento llega a la cita, pero no le dan lo que ella está solicitando, procederá para que ella pueda continuar en lo que es la demanda, en vez de que, o sea, si no hay ningún acuerdo con el tanto por ciento que ofrece la empresa contraria y ella no lo acepta, se da continuidad a la demanda, Sí, así es. ya evitando conciliación, ya sería directamente, ya sería jurídicamente. Así es, se tiene que agotar en el laboral, digo, esta etapa de la conciliación, pero si no hay ninguna conciliación, pues ya se continúa con la demanda. De Sí, hecho, gracias. no se preocupe, vamos a hablar de esto y es lo siguiente, que es el arbitraje. Permítame, déjenme les comparto para que lo vean más grande. Sí se ve, ¿verdad? Bueno, vamos en el arbitraje, que nos dice que es un procedimiento por el cual las partes en conflicto se someten por acuerdo a un tercero denominado árbitro o a un tribunal de varios árbitros que dicta una decisión sobre la controversia que es obligatoria para las partes. A dicha resolución se le denomina laudo, y los laudos aceptados en México son los de materia laboral. Precisamente es a lo que nos dio pie la licenciada Leonor. En el caso de México, uno de los ejemplos donde tenemos lo del arbitraje es en los conflictos laborales. Y bueno, ¿qué nos dice que es un árbitro? Es una persona que sí tiene esa facultad de hacer obligatoria esa resolución que lleguen para las partes, pero que también la tiene que someter. En el derecho comparado hay diferentes nombres y por ello a este árbitro, más bien a esta resolución, que en México se le llama laudo, se le denomina también en el derecho comparado la resolución de un árbitro. ¿Cómo es el arbitraje? El arbitraje, pues van otra vez dos personas y señalan que tienen un conflicto y van a buscar un árbitro, es decir, una persona que les va a escuchar, pero que va a emitir una solución diferente a la conciliación. En la conciliación yo voy y busco una persona, le digo, a ver, quiero que me escuches, y la persona solamente me va a decir, miren, yo creo que mi recomendación es esta, ¿la toman o la dejan? Y en el caso del arbitraje, la persona va a escuchar, pero sí va a dictar algo que debe ser obligatorio para ambos. Entonces va a decir, ya te escuché a ti, ya te escuché a ti, y por lo que yo veo resuelvo esto. Y bueno, en el caso del arbitraje privado, el arbitraje como tal no es que funcione como una sentencia, sino que puede ser elevado a sentencia. Es decir, que nosotros presentamos precisamente esta resolución del árbitro, un juez lo va a estudiar y va a determinar si puede llegar a ser pues vinculatorio, es decir, que puede llegar a ser una sentencia. Ahora, ¿cuál es bueno, en el caso de México, el único, los árbitros, digamos, que son aceptados o que son, digamos, algo más público, son precisamente los laudos que emiten las juntas de conciliación y arbitraje en materia laboral. En materia laboral como tal no es un proceso, sino es más un arbitraje. ¿De acuerdo? Y en este caso, ¿por qué si son ellos obligatorios? ¿Por qué? Porque un arbitraje llega a, cuando no es, que no es lo que esperaba la persona que solicita su problema o que se le resuelva su problema en materia laboral, puede acudir al amparo, que es la siguiente instancia. Es decir, si aquí no me resolvieron en la Junta de Conciliación y Arbitraje, si no me resolvió el árbitro, entonces puedo ir a la siguiente instancia, que es el amparo directo.
Por eso le decía que los únicos laudos aceptados en México son los de materia laboral. Los otros sí, o sea, sí me sirve el hecho de tener mi resolución, pero no es como tal una sentencia. Tiene que ser estudiado para ser elevado a sentencia. Y bueno, aquí vemos los tipos de arbitraje, que es el arbitraje de equidad, que baja su fundamento en el leal saber y entender del profesional que actúa como árbitro, que aplica la práctica generalizada y universalmente aceptada del sector en el que se encuadra el conflicto de intereses. Este arbitraje pues es un arbitraje más, digamos, pues más informal. El arbitraje de derecho requiere motivar el laudo en derecho y por consiguiente es necesario que el árbitro sea un abogado, que en este caso hablamos de este arbitraje que les decía, que es el que existe en México en las juntas locales de conciliación y arbitraje, que son los que emiten las juntas. Y el arbitraje privado es un procedimiento que se lleva a cabo ante árbitros privados. Sí existen los árbitros privados. De hecho, hay agencias que ofrecen esto, pero donde es más común ver arbitraje es en los contratos privados de compraventa internacional y en los conflictos internacionales. Es decir, estos contratos privados que a veces son de una cantidad alta y que a veces son entre varios países, que son relaciones muy complicadas, es que, por ejemplo, a veces el contrato se celebró en Brasil, pero la empresa es alemana y en donde se va a llevar a cabo toda esa entrega es a lo mejor en Alemania. Creo que repetí Alemania, ¿verdad? Bueno, en otro país. Entonces es ahí donde se lleva el arbitraje. También a veces cuando hay conflictos de aseguradoras, se llevan ante árbitros privados, o en este caso árbitros que están que están anexados en la Organización del Comercio. Y los conflictos internacionales, que también son de derecho internacional público, son llevados a veces ante árbitros, igual que están en estas organizaciones internacionales, ellos están adscritos. Si ustedes alguna vez entran a alguna página de la Cámara de Comercio y la Organización Mundial del Comercio, pues van a ver ahí que hay una página donde hay árbitros. Y en el caso internacional, cuando un árbitro emite precisamente su resolución de árbitro, esa resolución puede ser elevada igual a sentencia, pero eso nos va a servir a nosotros como un medio preparatorio para que podamos iniciar un juicio mercantil, en este caso en el derecho común o en el derecho mexicano. Sí, licenciada Amelia. La escucho. Sí, maestra, disculpe, es que en la diapositiva anterior ya la pasó y creo que eran 4 tipos de arbitraje y el cuarto no lo anoté. Ah, no, lo repetí, es arbitraje en derecho. Ah, entonces está sí, maestra, es de equidad, de derecho y privado. Y otra cosa, no sé si los compañeros pudieran apagar sus micrófonos porque se oye ruido. Alguien que no lo tenga abierto, se oye ruido. Gracias. Ah, bueno, no vi la duda de Gonzalo, creo que no la había resuelto, que es vía incidental. Bueno, dentro de nuestro proceso, que lo vamos a ver más adelante en nuestras etapas, puede haber momentos en los que algo no se resolvió o necesita resolverse para continuar, entonces se hace por una vía incidental, que es una vía aparte. Entonces se hace otro proceso dentro del mismo proceso, como es en este caso en el divorcio. El juicio principal era precisamente el divorcio, pero ¿qué cosas necesitaban verse? La guardia y custodia y la pensión alimenticia. Entonces esto se hace vía incidente, es decir, es un juicio aparte, pero que vienen de la misma naturaleza, del mismo conflicto. Bueno, continuamos. Y bueno, ahora sí llegamos precisamente a esta parte que es el proceso. El proceso es un conjunto de actos complejos que realiza el Estado como ente soberano, las partes interesadas, terceros ajenos a la relación sustancial, actos todos ellos que tienen a la aplicación de una ley general a un caso concreto controvertido para solucionarlo o dirigirlo. Porque en esta heterocomposición entra el proceso.
porque sigue siendo un interés que tienen las personas de resolver el conflicto hacia un tercero, pero ¿cuál es esta cuestión que cambia en el proceso? Ahora, en vez de que, bueno, más bien, anteriormente en el arbitraje, las personas o el laudo que emitía el árbitro, pues no era como tal vinculante, sí era obligatorio, pero no había en sí algo que realmente obligara, o más bien no había una sanción si yo no cumplía. Necesitaba yo forzosamente de algo que me obligara a cumplirlo, que es en este caso la diferencia del proceso. El proceso tiene la característica de que la persona que lo va a resolver tiene esa investidura del Estado, es decir, el Estado le ha otorgado ese poder para resolver controversias entre particulares, y por lo tanto lo que él determine sí es vinculante, es decir, sí es obligatorio. Y bueno, y el hecho de que sea obligatorio significa que también si no lo cumples hay una sanción de diferentes maneras. Y aquí, entre los varios teóricos, los cuales no quise adentrar más, porque propiamente queremos hacer esto más práctico que teórico, nos encontramos con la triada con la estructura del proceso. En este caso hablamos de un triángulo en el cual el juez es el que tiene la investidura pública y que va a intervenir entre el actor y el demandado. Entonces, forzosamente necesitamos esa triangulación de las partes para que haya un proceso. Entonces, esto es así. El actor necesita del juez para obligar al demandado a que realice o no realice determinada acción. Eso es en lo que se basa el proceso. El proceso nos dice que forzosamente tiene que tener la aplicación de una ley general, es decir, que en lo anterior de la mediación, el arbitraje y la conciliación, no había nada que digamos fuera específico para ese caso. En este caso, las anteriores personas que intervenían solamente tenían ese poder de decidir, y de proponer una solución, pero basándose en lo que ellos escuchaban y en lo que veían. En este caso, la solución debe provenir de una ley que aplica para ambas partes y que es vinculante, es decir, que forzosamente se tiene que cumplir o si no hay una sanción. ¿Hasta aquí hay alguna duda? No, maestra. Y bueno, aquí entramos en la parte de proceso. Nos vamos adentrando a esta parte de la práctica, y para entender todos los juicios, incluso de todas las materias, tenemos que entender una parte muy importante, que es las partes del proceso. Es decir, las partes del proceso siempre se van a constituir de 3 fases, que es la etapa introductoria, la etapa probatoria y la etapa preconclusiva. En la etapa introductoria es donde nosotros vamos a iniciar con nuestra demanda o con estos medios preparatorios a juicio, en el cual vamos a nosotros precisamente a preparar todo esto que queremos que nos ayude a sustentar nuestro dicho. Es decir, nosotros vamos a iniciar una demanda. Yo voy a iniciar una demanda porque vamos a suponer en este ejemplo, vamos a seguir en el ejemplo de los condominios. Yo tengo un problema con mi conflicto de vecino, que a lo mejor él ya invadió el área en común, me está afectando a mí, yo entonces necesito ir a un auto. ¿Por qué? Porque el hecho de lo que él está haciendo está atropellando una ley. ¿Y cuál es esta ley? Son los determinados artículos que vienen en el Código Civil. Vamos a suponer que del Estado de México, porque es lo que le estaba contando, que aquí en Ecatepec hay muchos problemas de estos precisamente con los vecinos de los condominios. Entonces, la ley que está atropellando o eso que está violando
son los artículos que vienen en el Código Civil. En el Código Civil, que les digo que tiene este carácter vinculante y que se tiene que resolver conforme a lo que dice, nos dice que no se puede invadir el espacio en común que hay en un condominio. Entonces, ahora voy a necesitar yo sustentar mi dicho. ¿Y cómo lo voy a sustentar? Con todas las pruebas que yo tenga. ¿Cómo podría yo sustentar esto de que mi vecino me está invadiendo? Pues primero, a lo mejor con fotografías, con testimonios de quién, de mis demás vecinos, con la misma confesional de mi vecino, en el cual lo vamos a obligar a que nos diga por qué construyó ahí, si lo hizo o no, cómo lo hizo, si él tenía conocimiento de que ese espacio era en común. Todas estas cosas las tenemos que preparar. En este caso podemos usar la inspeccional, que es en el caso de que vamos a pedir al juez que haya una inspección, que vaya al inmueble, que vaya a este condominio y me explique pues, y determine que evidentemente mi vecino invadió ese espacio. Entonces, toda esta fase vamos a preparar todo esto y vamos a redactar nuestra demanda y vamos a hacerla narrando todos estos hechos y vamos a explicarlo con fechas. Los hechos de la demanda siempre se tienen que relacionar también con nuestras pruebas, es decir, a lo mejor yo voy a escribir y voy a decir que en tal fecha mi vecino empezó a construir tal cosa, empezó a construir en esta parte de las jardineras y esa parte de las jardineras ahora nos afecta porque el espacio es más pequeño o porque está invadiendo parte de a lo mejor de mi patio que me corresponde a mí como condominio. Entonces voy a relacionarlo yo con las fotografías y voy a poner que le constan a tales personas, etcétera. Y bueno, en esto que yo ingreso ya, bueno, que ya tengo preparada como tal mi demanda, ahora sí la ingreso. Entonces inicia esta parte de depuración en el cual la autoridad primero va a sentar de que sí, ya recibió esa demanda, de que ya la leyó y nos va a decir si se admite, se inadmite o si hay algo que desahogar. Posteriormente de que nos diga esto, va a ordenar notificar a la otra persona. Es decir, le va a pedir que esta persona pues también se defienda, ¿no? Nos diga su dicho, si es cierto, ¿no? Y llega esta parte de la contestación de la otra persona, que nos va a decir si sí, que él va a decir todo lo referente a ello y va a mostrar también sus pruebas. Entonces, ahora sí, nos va a mandar a citar a una audiencia, que es la audiencia principal, pero como les decía aquí, ahora con todas las reformas que ha habido, forzosamente tenemos que llegar primero a la conciliación, que es lo que estábamos viendo anteriormente, la conciliación interprocesal que va a ser durante este proceso, es decir, nuestro proceso ya inició. ¿Ya inició cuándo? Cuando nosotros ingresamos nuestra demanda. Entonces, agotamos esta fase de la conciliación y ahora sí, el juez nos dice que efectivamente yo ingresé una demanda, que mi contrario ya contestó, entonces ahora sí quiere él revisar las pruebas y ahí empieza entonces la fase probatoria, es decir, donde se van a desahogar todas estas pruebas, donde el juez va a revisar todos estos documentos, donde va a revisar las fotografías, donde va a entrevistar precisamente a los testigos y nos va a decir, va a escuchar su dicho, va a revisar la prueba confesional donde va a entrevistar a esta persona y también va a decir, va a analizar más bien su dicho para comprobar si sí o no realizó tal cosa. Posteriormente, entonces ahora sí ya viene la etapa preconclusiva, que es decir, donde se va a cerrar toda esta instrucción o todo este conflicto. ¿Y dónde lo va a cerrar? En la sentencia. Y como vimos anteriormente, la sentencia nos va a decir nos va a decir en una parte de antecedentes cómo inició todo este conflicto. Nos va a decir en los resultados cómo es que llegó a esta conclusión, cuál fue su análisis, señalando también qué artículos aplicó, qué artículos aplicaban a esto y con qué fundamenta su dicho. Lo importante del proceso y lo que diferencia de estos es que precisamente tiene el juzgador forzosamente que señalar qué artículos está aplicando, en qué se está basando él para explicar todo esto, por qué llegó a esa conclusión, qué estudió.
Entonces, en nuestros resultados nos van a decir también a qué sentencia se llega, si es favorable para mí o no. Y en ahí se dice que entonces se cierra ya la instrucción, es decir, ya todo ese proceso aquí ya acabó. Bueno, esto se los hago a grandes rasgos porque es el siguiente tema de mañana, pero para empezar ya a introducirnos. ¿Tienen ustedes alguna duda? Sí, dígame, licenciado Santiago. En las etapas que acaba de mencionar, todavía a partir de la sentencia sigue todavía la etapa impugnativa, ¿cierto? Así es. Sigue la etapa impugnativa con los recursos que hayan, en este caso podrían ser que son los recursos de apelación o algún otro recurso que haya, por ejemplo en materia administrativa no hay como tal apelación, pero existe el recurso de revisión. Sí. Gracias, licenciado. Y bueno, ¿alguna otra duda que tengan? Bueno, dentro de estas fases, ahí existen ciertos actos procesales que son llamados etapas, que primero les decía es esta etapa postulatoria, en la cual viene, como les decía, el inicio de demanda, el emplazamiento y la contestación. Y en la etapa probatoria, como tal, dentro de los procesos, se llama, vienen los siguientes actos, que son ofrecer las pruebas, con la aceptación o el rechazo de las pruebas, que esto nos va a decir el juzgador si las acepta o las rechaza, la preparación de las pruebas, es decir, si vamos a necesitar una preparación especial para desahogar una prueba. ¿En dónde se ve esto? En las pruebas periciales. ¿Por qué? Porque vamos a necesitar citar a un perito, necesitamos que ese perito comparezca, realice el peritaje y a su vez nos informe qué determinó él. Y finalmente viene el desahogo de las pruebas, en donde nosotros vamos a señalar si esas pruebas, bueno, más bien, en donde todas estas pruebas se van a volver a mostrar y el juzgador va a analizarlas. Y sobre todo este desahogo de nuevo se ve en las inspeccionales y se ve en las periciales. ¿Por qué? Porque estas periciales e inspecciones, todo lo que las personas analizaron se tiene que desahogar en un informe. Entonces, en vida práctica existe esta audiencia que se llama de desahogo, en el cual los peritos forzosamente tienen que rendir su informe, que incluso este informe a veces pues puede ser más bien apelado, es decir, cuando no estoy de acuerdo con el informe que el perito está señalando, puedo ofrecer yo otro perito que entre en discordia para analizar, pues bien, para tener otro tipo de otra opinión u otro peritaje. Y ya en la etapa preconclusiva, les digo, se viene este razonamiento lógico de las partes para admitir quién tiene la razón y por qué. Le digo, este razonamiento tiene que venir de acuerdo a las leyes. Y en la fase impugnativa, que nos decía el licenciado Santiago, viene el dictado de sentencia como tal, que en este caso cierra esa instrucción si es primera instancia, y en eso tenemos que hablar más adelante de las instancias. ¿Qué son las instancias? Es decir, ante qué juzgadores yo voy a acudir, es decir, si tengo que acudir, a qué juzgadores tengo yo que asistir todavía en caso de no tener yo la razón o de lo que yo pretendo no haya sido resuelto. Cuando nosotros iniciamos nuestra etapa postulatoria, lo iniciamos comúnmente en un juzgado de primera instancia, ya sea de la materia que sea. Entonces, posteriormente, si hay segunda instancia, lo vamos a tener que llevar ante las salas, es decir, ante los magistrados. Y la tercera instancia, que bueno, algunos juristas nos van a decir que no es como tal una instancia, sería el amparo. Pero hay procesos que son uninstanciales, es decir, que solamente hay una instancia o solamente hay un juzgador que va a resolver y de ahí saltamos
hacia el amparo, hacia la tercera esfera jurídica, que ya es un ámbito constitucional, es decir, donde nos va a amparar la Constitución a nosotros. ¿Sí queda claro más o menos esto? ¿Hay alguna otra duda? Bueno, siendo siendo así, voy a proceder entonces a cerrar la clase. No sé si tengan de verdad alguna otra duda para que ya podamos cerrar. Faltan unos 6 minutos. No, muchas gracias. Bueno, se me olvidaba comentarles también que donde la mediación pudiera ser vinculatorio es en la Ciudad de México. En la Ciudad de México tenemos el Centro de Justicia Alternativa, donde también es propiamente una mediación. ¿Por qué? Porque el mediador solamente va a citar a las partes. Ahora, ¿cómo acudimos a esta instancia? Que esto es muy importante porque a veces las personas sí deciden arreglarse aquí. Nosotros vamos igual que como si fuera un juez cívico o un juez conciliador, que es el que platicamos anteriormente. En este caso, el mediador va a, nosotros acudimos a esa instancia, decimos que queremos resolver un problema con tal persona y esta persona va a citar a la otra a través igual de un citatorio para que acuda a la cita como tal. Entonces, en estos, este conciliador, más bien el mediador llamado conciliador, dime, Alan. Más que citarlo, ¿verdad? Yo pienso o opino que vendría siendo como una invitación a que ingresa a lo que es a la mediación. Exacto, es una invitación, precisamente a eso iba. ¿Por qué? Porque pudiera ser que también la otra persona no asista, y si no asiste ahí también ya acaba todo. Pero si la persona asiste y llegando a un conflicto, igual me dictan un acta en el cual yo ya puedo ir directamente a los juzgados y ahora sí, emorlarlo a una sentencia, es decir, que ahora sí ya lo puedo volver obligatorio. ¿En dónde se ve, en qué materias podrían ser esto? En casos de divorcio y de alimentos. Pues son uno de los ejemplos. Por vía WhatsApp les mando completo el código, los artículos donde menciona esto. Bueno, siendo así, ¿hay alguna otra duda? Me quedó bien claro todo, licenciada. Muchas gracias por todo. Bueno, entonces vamos a finalizar entonces esta sesión. Espero no haya quedado ninguna duda. El material que vimos se los comparto igual en el grupo de WhatsApp. Y más en la tarde, bueno, más bien más en la noche, les enviamos ya, porque ya es tarde, nos engaña la luz del sol. Ya es noche. Gracias, licenciada. Les enviamos la gracia. Buenas noches a todos. Muchas gracias. Gracias, licenciada. Gracias, buenas noches. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Ahí acabaste, avisa. Avisa, mujer, avisa. En detener grabación.